Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14 y el versículo 2. Queremos reflexionar juntos. Nos dice así: entonces David mandó llamar a Tecoa y de allí hizo venir a una mujer sabia, a la que dijo: finge estar de duelo, ponte vestido de luto y no te unjas con aceite. Compórtate como una mujer que hace tiempo llora a un muerto. Entonces, queridos amigos, recordemos el contexto bíblico en que nos encontramos. Este versículo se sitúa después del asesinato siempre de Amnón por Absalón. Y luego tenemos el exilio de Absalón, corre, que va a Gesur, justamente porque Uziel tiene miedo. ¿Se acuerdan que también su padre, David, queda choqueado, toda la familia, corren, en fin, una situación bastante difícil. Entonces David vive una profunda tensión interior. Ama a su hijo, pero no resuelve absolutamente el conflicto desde la justicia, ni desde la misericordia. No hay entonces aquí una resolución del conflicto, y Joab, también leyendo el corazón del rey, que hay una cierta tendencia, que hay una idea estratégica de parte de Joab, en el sentido pedagógico y simbólico también. Joab Arandukati ya lleva entonces la parte del Jokmah, que hay una cierta inclinación, dice, del corazón, Lev, el corazón del rey de David, con respecto a su hijo Absalón. Y entonces aquí entra una figura nueva, que es la mujer sabia. Esta es la Isha Hayamá. Isha Hayamá no es una improvisada, sino que en la Biblia la sabiduría práctica tiene una autoridad moral. Es decir, queridos amigos, aquí está entrando esta mujer sabia, esta mujer que es considerada aquí, ¿verdad? Entonces, Jajamá viene de Jokmah, del Arandukatí, y entonces no es también improvisar. Sobre todo en la Biblia, esta cuestión práctica tiene una autoridad bien moral, bien moral. Ahora, se le pide, ¿verdad? Dice de fingir duelo. El duelo que se dice en hebreo, el hitabelí no busca un engaño vulgar, no, sino que tiene que procurar ser lo más que se pueda, tiene que ser, entre comillas, real, a pesar de que tiene que fingir, o sea, no es cierto lo que está viviendo, pero tiene que hacer con una profesionalidad máxima. El hitbelí no busca un engaño vulgar, sino que tiene que provocar un discernimiento moral en David. Tiene que procurar entonces un discernimiento moral en David. A través de esta mujer, de cierta manera también, que va a fingir duelo, tiene que fingir duelo, David se tiene que convencer, tiene que hacer un discernimiento moral y llevándolo a juzgar su propia situación, pero desde afuera. Es casi como un ejemplo, es casi como una parábola ya es bebé, ¿verdad? Entonces tiene que ir mostrando lo que él mismo está viviendo, el rey. Entonces este texto revela un rey paralizado espiritualmente, incapaz de integrar justicia y compasión. Es decir, queridos amigos, este fingir de esta mujer tiene que llegar a este objetivo. Ubeaina Abela Joab, dentro de su sabiduría también, dentro de su Jokmah, el hecho de buscar a esta mujer sabia, que es la Isha Jajamá, pero que tiene que fingir duelo, el Hitabelí, que quiere decir el fingir, que está en dolor, que está en duelo, pero que tiene que llevar a David a entender que él está paralizado espiritualmente. No ya pues ni lo uno ni lo otro. No gobernar como rey porque él tiene que tomar decisiones, tiene que regir,
la monarquía tiene que regir al pueblo por una parte, y por otra parte también es incapaz, ¿verdad?, de integrar esa justicia con el aspecto afectivo, es decir, con el aspecto misericordioso, con el aspecto de compasión. En síntesis, Shakasé Yubegueraina, o Shakasé Yupe, a David en este caso, que su misericordia no tiene que ser también una misericordia simplemente afectiva con respecto a su hijo Absalón, sino que tiene que tener también una misericordia como rey de quién, del pueblo, de la gente, de la comunidad. Entonces la importante ave de nacer, que pega, que amor, de familia, de la escuela, de la ayuda, lo que sea. Pero de ella, pues, lo que te ha encargado, en este caso Dios mismo, ¿verdad?, que es esa misericordia, ese cuidado del pueblo, ese cuidado de la nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 12, versículo 2 del segundo libro de Samuel. Entonces mandó a Tecoa unos hombres para que trajeran de allí a una mujer habilidosa. Bueno, entonces le dice Joab, haz como que estás de luto, ponte ropa de luto y no te perfumes. Tienes que parecer una mujer que ya hace mucho tiempo lleva luto y no te perfumes. Tienes que parecer una mujer que ya hace tiempo lleva luto por un difunto. Tienes que parecer, ¿verdad? Ese es el kitabelí que decíamos, o sea, tienes que fingir el duelo. Y también aquí aparece, ¿verdad?, esa palabra, esta es la famosa la Isha, jajamá, ¿verdad? La jajamá, que quiere decir sabia. Bueno, dentro de un contexto histórico, recuerden que Tecoa era una aldea de Judá conocida por su tradición también de sabiduría popular y por su retórica narrativa. En el antiguo Israel, de aquel tiempo históricamente hablando, las mujeres sabias cumplían funciones de mediación social y memoria también colectiva, una memoria colectiva. El luto, que era muy prolongado, todo esto reflejaba una sociedad donde la justicia familiar aún regula la venganza de sangre. Era esto un poco, regular la venganza de sangre. El hecho de estar de negro, ¿verdad?, el luto de por sí. David como rey debería superar esta lógica tribal, pero históricamente se muestra debilitado por su propia culpa pasada. Caso de Betsabé. Entonces, este versículo marca un punto clave. La monarquía necesita ser interpelada desde la sabiduría narrativa, no solo desde la ley. Entonces aquí, queridos amigos, estamos entrando en ese aspecto de la misericordia. Es decir, tenemos que entrar a mirar no solamente la Torá, cómo se tiene que regir la nación, cómo se tiene que tomar determinaciones, sino que aquí también se tiene que mirar un aspecto misericordioso, pero con respecto a lo social, con respecto a lo que sucede cuando uno no está actuando a favor de la sociedad, no está actuando a favor de la nación. Upea con la no hay ve del reina, ahí va a ver David, habiendo ya pues va a ver, vamos a ver con ahí, a él la reina, lo está rigiendo. Pero ¿por qué dice? Y bueno, y porque siente también esa culpa, él sigue una lógica tribal. La lógica tribal quiere decir que se encierra simplemente a lo suyo y más todavía a su parentesco, hace ave, ina, ave, añamiendo uve, ana, seigo, ahí.
Y ahora lo que el símbolo o esta simbología de esta mujer, de esta Isha, Jajamá, lo que tiene que decir es mostrarle que él entiende y que se dé cuenta cómo es eso. Y vamos a ver después cuál será la reacción, ¿verdad?, de David ante esta simbología que Joab procura traerle. En un contexto cultural antropológico, el duelo era un lenguaje corporal y social. Vestirse de luto, no ungirse con aceite, con el perfume, dejar el cuerpo sin ornamento. Todo esto entonces indica, es un símbolo de dolor, es un símbolo de quedarse casi como esperando y mirando qué es lo que voy a hacer, cómo vamos a hacer, estamos sufriendo ante una situación difícil, ¿verdad? Entonces, el aceite aquí, el perfume, el shemen, simbolizaba alegría, vida y bendición. Siempre simboliza la vida, la alegría, simboliza siempre la bendición. Y la ausencia de esto expresa la ruptura vital. Hay una ruptura total aquí, hay una ruptura vital. Y entonces, desde el aspecto antropológico también, este relato muestra cómo la cultura bíblica utiliza performatividad simbólica, es decir, la mujer aquí actúa. Esta es una performatividad, es una forma de actuar, es una forma de parábola yeshve o de ejemplo. Tiene que llegar a convencer. Es un gesto que tiene que llegar al corazón profundo del rey en este caso. Por eso actúa una historia para despertar esa conciencia dormida del poder. Para actuar también ayuda a convencer a través de tu accionar. Por eso es una manera bien performativa, decíamos, la performatividad simbólica de esta Isha, Jajamá. Una historia que le debe despertar la conciencia a lo más profundo de el poder del rey que está adormecido. No es teatro vacío, por otra parte, pero es pedagogía profética encarnada. Es una manera de transmitir la profecía. Se dan cuenta, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, cómo la Biblia nos va dando estos simbolismos, porque estos pues son los lenguajes encarnados, incarnis, en nuestra realidad, en nuestra cultura, dentro de un contexto antropológico y dentro de un contexto también cultural. Porque a través de estos símbolos y a través de estos gestos nos llegan a nosotros ese mensaje que también toca de cierta manera esa conciencia dormida del rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro del segundo libro de Samuel, capítulo 14, el versículo 2. Entonces mandó a Tecoa unos hombres para que trajeran de allí a una mujer habilidosa. Joab le dijo: haz como que estás de luto, ponte ropa de luto y no te perfumes. Tienes que parecer una mujer que ya hace mucho tiempo lleva luto por el difunto. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí nos encontramos con esta realidad después de haber visto todo este contexto de la narración. Sucede después de la muerte de Amnón, Absalón que lo manda a asesinar, Amnón que había usurpado también la dignidad de su propia hermana Tamar, en fin. Es una situación bastante complicada, pero que también sucede de acuerdo a como el profeta Natán le había dicho, a causa de su pecado con Betsabé.
Y entonces es una manera lógica cómo se va desarrollando esta historia. David no llega a levantar cabeza, David no está rigiendo en ese momento, David está prácticamente anonadado. Y por eso Joab, que lee el Aranducate, decíamos nosotros, el Jokmah, entonces busca a esta mujer, la Isha, Jajamá también, es decir, esa mujer sabia que tiene que fingir. Hittabelí, entonces, ¿qué quiere decir? Tienes que fingir de duelo. Rejota, llevar, convencer, añadir, pero de una manera, vos tenés que actuar como en un teatro, pero de una manera bien pedagógica, de convencer, añadir, de monbagana, esa historia de la conciencia adormecida del poder, la conciencia adormecida del rey. Entonces no va a ser un teatro vacío, sino que va a ser un teatro pedagógico, profético. Bien encarnado tiene que ser este teatro. Mirando, queridos amigos, algunas de estas palabras claves, encontramos primero la palabra duelo. ¿Se acuerdan que habíamos ya reflexionado? La palabra aval. El sustantivo ebel no alude solo a la tristeza emocional, ¿verdad? Lo que uno sufre, lo que uno llora, sino a un estado liminal. Quien está de duelo queda suspendido entre la vida y la muerte, es decir, Yandella se quedó en el aire, y está en el aire. No por un baile, no entendéis, ¿verdad? O sea, por el dolor. Está entre la vida y la muerte, es el dolor. Es una situación, entre comillas, podemos decir, casi de ausencia. Si hubiese alguno a esa pizza, ¿verdad? Que estaba como en el aire, ¿verdad? Manola y tú, o Manola y sí, o lo que sea, Manola y hermano, o Manola y Mena, no sé, lo que fuere. Y en algunas personas sucede eso, ¿verdad? Se quedan ahí como en el aire, están como dopados. Algunos hay que darle pastilla, algunos hay que darle, en fin, de todo un poco habemos en este mundo. Y bueno, eso es lo que quiere decir aquí. La vida está como en el aire, entre la vida y la muerte, en este aspecto de relación social. Vais a mañana, entonces no rige nada porque está en el aire, ¿verdad? Ahora, este verbo asociado implica también permanecer, habitar, el dolor que entra, el aval. Y por lo tanto, este texto subraya que David vive un duelo no resuelto. Vive un duelo que todavía hasta ahora no pudo digerir, no pudo digerir. No es un duelo no ritualizado correctamente, porque eso todo se hizo, todo lo que tiene que existir. Pero lo que le paraliza verdaderamente a su vida, y eso lleva a que se paralice el gobierno, es el hecho de su propia paternidad. Por eso decíamos, aquí entran elementos muy cercanos. Por una parte, el hecho de la familia, el hecho de la tribu, pero no te olvides, David, de Go, rey de todo Israel, de las 12 tribus. Andicatila de bebé en el aire, ya vas a parir las cosas, ande tomar la decisión. Por otra parte, tenemos la palabra mujer sabia, la Isha, Jajamá. Isha Jajamá, de Jogmá, sabiduría, en hebreo bíblico no es teórica, sino que es sabiduría aplicada a la vida, para la Jogmá. La vida aplicada a la vida. Ya digo, ya he ahí, pero ya estudiaron, y se llevando a alumnos cueran y lleva, entonces la ñaño entiende por una vez más. Entonces el Jogmá sería el Aranducatu, ya dijimos, pero sobre todo se manifiesta a través de los ñeenga, por ejemplo, a través de los ñeenga. Y antes ya esa es una observación profunda. Vacapirujan boria juremos pun ariren de cutusemante oije. ¿Viste? Entonces es una manera de observar que alguna vez vos le ayudas al pobre, lo levantás, etcétera. A ver, oye, moine contra. A pesar de pero acá piru lo que sea pamo tu yucuave dejo pues tengo no es agua yo ve tu yucuave are hoy pues tu mamá mira de cutu agua ya
Es interesante. Esa es una observación, ¿verdad? Una observación sencilla, pero que sin embargo nos dice el actuar del hombre, ¿verdad? El actuar de la persona. No habla desde el templo ni desde la corte, Jogma, esta mujer, sino de la experiencia humana concreta. Es una figura de la conciencia colectiva. Figura de una conciencia colectiva. Hoy cojan de la tendo taumía, cuando de la presidente, ministro, umía, reye a la pueblo, da ella a la amiguito cuerareje, ¿entiendes? No, pueblo quiere decir la gente que verdaderamente es del pueblo, o sea, todos. Porque hoy hay algunos que dicen, no sé, pueblo se pega, se pega. Pero donde llega a la pueblo, donde llega a la amiguito, cuera de amigo, te cuera. Peamos a la pueblo, ven ahí pueblo. Esos son simplemente halagadores o chupamedia o gente que famoso ve ahí lleva tembiguay, no, me anda ahí pueblo. Pueblo es verdaderamente el que tiene el hotma en el sentido positivo de mirar y de decir, esto es lo que queremos, Arvilaro Guatase. Allí ya pagmiña, mañana, ya ella. Y ahí entonces, y eso es lo que le va a pedir esta mujer, ¿verdad? Es una figura de una conciencia colectiva, pero de una manera narrativa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Yara, TV, comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Estamos ya en el versículo 2. Entonces mandó a Tecoa unos hombres para que trajeran de allí a una mujer habilidosa. Y Joab le dijo, haz como que estás de luto. Ponte ropa de luto y no te perfumes. Tienes que parecer una mujer que ya hace mucho tiempo lleva luto por un difunto. Esto es casi como decir, nosotros utilizamos otra palabra un poco más difícil, la famosa parodia, ¿verdad? O sea, reshana, reshakana, es una parábola. O bebe o shakan de andere mañana. Y está fingiendo esa señora, pero sin embargo, ella viene como si fuese una situación real. Esa misma es la reacción del rey David. Queridos amigos, este versículo, ¿qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros? ¿Verdad? Memoria. En primer lugar, el poder necesita ser interpelado. Y hay muchas, ¿verdad? Muchas expresiones. Yo recuerdo cuando vino el Papa San Juan Pablo II, se había hecho, ahí en el León Condú también se había hecho ese encuentro de el árbol seco. Árbol seco. Está en la bolsa. Está en la bolsa, no hay árbol seco que pega, que no es otra cosa que una representación simplemente de la realidad nacional, de la realidad del pueblo, la realidad de la gente, el árbol seco. Pero que no es una invención nueva, ¿verdad? Porque eso, Ezequiel también te habla de los huesos secos, ¿verdad?
pero para decir una nación muerta, una nación que estaba a la bancarrota, ¿verdad? Sin moral, sin nada, ¿verdad? Huesos secos, de Ezequiel, árbol seco, de otra manera, un poquitito de explicar, ¿verdad? Ahora, David necesita ser interpelado, él no se corrige solo, necesita toda esta autoridad, tanto política, pastoral, familiar, que él tiene en sí mismo por ser el rey, necesita voces que afronten con sabiduría. Le deben afrontar y le tienen que decir, David, vos estás en el trono, tenés que regir, tenés que gobernar, tenés que santificar, tenés que enseñar. Ella pues va de veteina. Así es que alguien le tiene que interpelar. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el duelo no sanado enferma las decisiones. El duelo no sanado. Eso vea. Ahí la porque más nos acuerden de alguien, etcétera. Entonces ya repitamos pesa y enferma las decisiones. No. Aquí cuando te dice que el duelo no sanado enferma las decisiones, quiere decir simplemente que si nosotros no curamos nuestras heridas, cualquiera de nosotros, ¿verdad? En este caso se aplica a David, pero al no sanar sus heridas, la icoa lleva, la joga pube, la familia pube, etc. Entonces enferma también sus decisiones, porque él no se siente con la fuerza ni la capacidad de tomar decisiones. Diga, tú ya pomba, Entonces está enfermo para tomar decisiones. Lo no elaborado produce parálisis. Si vos no elaborás, si no te das cuenta qué es lo que pasó, cómo pasó. O sea, esto es tomar el toro por las astas, como se dice, ¿verdad? Y entonces es importante integrarlo a la vida. Una tercera enseñanza es que la justicia también sin misericordia genera exilio. Justicia sin misericordia. Bueno, ¿qué va a decir esto? Porque Absalom, cuando dispará, hoy ya autoexilia. Ojo. ¿Pero por qué? Y porque hoy lo ya con la de paja sabe muy bien lo que le está esperando. Ahora, esa justicia, si se aplicase de una manera inmisericordia, sin ninguna misericordia, eso genera de por sí, queridos amigos, fuga, ¿verdad? O sea, nadie se te va a quedar ahí para decirte, bueno, ustedes hagan lo que quieran conmigo, pellapola, pellaposea. Se la se yucá, se cutú, se bepotín. O sea, nadie entonces, queridos amigos, en este sentido, puede buscar o pedir esa inmisericordia actuación con uno mismo, ¿verdad? Entonces Absalom vive lejos porque David no actúa. David no actúa. Familias y comunidades se rompen cuando nadie asume responsabilidad. A ver, no asumir, a ver, de invade, a ver, doy pues cargo ya ellante. Una cuarta enseñanza es que el símbolo comunica donde la ley no llega. Esta es otra cosa interesante. Para la Joab, oye, ve con cuña cara y ve ahí, bueno, cuando andeñe mondeta, te vas a vestir de una mujer que está en duelo y que hace mucho tiempo que está en duelo. ¿Por qué? Porque a través de este gesto, entonces, esa conciencia adormecida del rey, está más gozando. En realidad pasaban 4 años, 2 años después de que murió, o mejor dicho, que le había Amnón llegado hasta su hermana Tamar y la había violado. Él fue también así, totalmente adormecido quedó David. No tomó decisiones. Había 2 años y ahí Absalón se escapa, huye. Entonces 4 años ya que está pasando así. Entonces quiere decir que el gobierno cada vez está peor, ¿verdad? Cada vez está peor, estamos todos adormecidos. Entonces el símbolo ahora que está queriendo traer Joab y presentarlo al rey es para despertarlo. La parábola viviente toca el corazón más que el mandato. Toca el corazón, más que yo te ordene y te mande.
Y vengo hablando de Argelia, muchas veces en y veo ña cainte de mí, pero aprendo ya pues ver. Ahora, cuando hay un gesto y cuando hay un pedido de misericordia y con otros elementos, entonces te despierta, ¿verdad? Te despierta. Nadie un ya os abuelente. Entonces, educar también es narrar. Se educa a través de la narración de la vida. Pero ya, pero mañana y nada más, se va a llevar. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que Dios también prepara el camino del perdón antes que el castigo. El camino del perdón y de la misericordia para Dios es mucho más importante que del castigo como tal. Incluso la palabra de Dios dice, Dios te perdona y Dios no te castiga si es que hay un arrepentimiento concreto y sincero, ¿entiendes? Entonces, lento a la cólera y rico en piedad, es decir, que lleva apellido ahí de yucacata, de encarcelacata, lo que sea, pero cuando hay un verdadero cambio de vida. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dios siempre inicia procesos de retorno. Ahí voy a llevar. Oñemo, para que volvamos, ¿verdad?, a este proceso del retorno. Muy bien, queridos amigos, se dan cuenta, aquí son muy interesantes todos estos elementos, estas enseñanzas que se nos van dando. En primer lugar, ese poder que necesita ser siempre interpelado, el dueño no sanado, el duelo, porque David aquí estaba haciendo duelo, pero no sanado, enferma también las decisiones, porque después no toma ninguna decisión. La justicia sin misericordia también genera exilio, y ande voy para paz a la gente. Este símbolo comunica donde la ley no llega, es decir, el símbolo como tal. A veces es mucho más comunicativo, ahí donde la ley o la Torah o lo que se dice ya no llega, ya estamos todos saturados. Y por último, Dios prepara el camino del perdón antes que el castigo. Esto es lo más lindo y esta es la gran novedad de Dios. Algo la Andrea Caína es que nosotros salgamos del pecado y por lo tanto nos está perdonando. Dios lo primero que nos ofrece es el perdón. Y luego, queridos amigos, se utiliza para eso la misericordia. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.